Saludos, Dios les bendiga este día. Estamos una vez más con el estudio de la palabra del Señor. Hoy veremos 1 de Samuel, capítulo 16. Veremos que cuando Dios escoge, cuando Dios es el que hace, las cosas realmente salen bien. Dios lo manda a Samuel hasta una ciudad llamada Belén. Todos conocemos la historia de esta ciudad, sabemos que allí, siglos después, nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hecho es que Samuel fue hasta Belén porque Dios le dijo: allí voy a levantar un nuevo rey. Recordemos que Saúl ya había sido desechado y que Samuel había terminado llorando porque Saúl no había cumplido con los mandamientos de Dios. Acá te muestro una imagen para que vayamos ilustrando la situación. Samuel llega hasta la ciudad de Belén y allí llega hasta la casa de un hombre llamado Isaí. Ahora, ¿por qué lo manda Dios a Samuel hasta Belén? No fue casualidad, porque allí en Belén se encontraba la casa de Isaí, que era nieto de Booz y Ruth. Recordemos la historia como Ruth era una moabita, no era judía, que se había convertido al cristianismo producto de que su suegra, Noemí, y su marido le habían hablado del judaísmo, de la religión verdadera, del creer en un único y verdadero Dios. Recordemos que Ruth era adoradora del dios Moloch y también sacrificaban niños. Ella pasó de ser prácticamente una sacerdotisa del dios Moloch para convertirse al cristianismo. Y desde allí salió Isaí, que vendría a ser el nieto de Booz y Ruth. Y al mismo tiempo Isaí vendría a ser el padre de este muchacho, a quien estamos viendo en este momento en la imagen, a modo de ilustración, que vendría a ser el nuevo rey de Israel. Ahora, ¿quién habría de ser el nuevo rey de Israel? Este muchacho, llamado David. Seguramente habrás escuchado muchísimo acerca de él. El futuro rey de Israel habría de llamarse David. Dice la historia que cuando llegó a casa de Isaí, a casa del padre de David, Samuel llamó a Isaí y le dijo que presentase a todos sus hijos porque Dios le había mandado a escoger a uno de ellos para que sea el nuevo rey de Israel. Allí Isaí trajo a todos sus hijos y en el momento en que se terminaron los hijos de pasar delante de Samuel, que ya no había ninguno otro y Dios no los había escogido a ninguno de ellos, dice que Samuel le dijo a Isaí: ¿todavía te queda otro hijo? E Isaí le dijo: sí, está en el campo con las ovejas, tráelo para que lo vea, le dijo Samuel. Y cuando lo trajeron, dice la palabra del Señor que allí Samuel dijo: este es, Señor, este es. Ya Dios le había dicho que el nuevo rey de Israel no sería como Samuel, no sería ni alto ni imponente, porque Dios le dijo: no mires, Samuel, lo grande de su estatura, así como Saúl era grande en estatura. Dios le dijo: no mires lo que miran los ojos del hombre, porque Dios mira el corazón. Y aquí algo importante que Dios vio en David, en este humilde muchacho que era pastor de ovejas. Dios vio, a diferencia de Saúl, que el rey David habría de guardar los mandamientos del Señor. Aquí una imagen de lo que es el rey Saúl. Sabemos que Saúl, como enseña la palabra, como nos muestra, como hemos hablado a través de los videos anteriores, fue un hombre perverso que no respetaba ni a su padre, ni a su hijo, ni a sus amigos. Un hombre que no guardaba los mandamientos de Dios. En cambio, David
habría de guardar los mandamientos de Dios, por lo cual Dios dice que el nuevo rey habría de ser un hombre conforme a su corazón. Y cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos de acuerdo al corazón de Dios. Somos hombres y mujeres de acuerdo al corazón de Dios. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor, el corazón de Dios se alegra por nuestras vidas, y Dios realmente dice: he aquí un hombre y una mujer conforme a mi corazón. Pero cuando no guardamos los mandamientos de Dios, Dios no se alegra de nuestra situación y no estamos conforme al corazón de Dios. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre con fe, un hombre valiente, un hombre que amaba a Dios, que amaba a su pueblo, generoso, amigo de los pobres y de los necesitados, un líder elegido por Dios. Y ahí la diferencia: cuando es Dios el que elige y no nosotros, las cosas salen bien. Cuando es Dios el que hace, las cosas salen bien. Cuando es Dios, o dejamos a Dios que Él sea el que maneje nuestras vidas, las cosas no van a salir bien. Ahora, cuando somos nosotros, así como el pueblo fue el que eligió a Saúl y le fue mal al pueblo, así también cuando nosotros hacemos de las nuestras y queremos nosotros justificarnos siempre delante de Dios en nuestras acciones y queremos ser nosotros mismos los que manejamos nuestras propias vidas, ahí las consecuencias. Hay que dejar que Dios maneje tus pensamientos, hay que dejar que Dios maneje tu corazón. Y bueno, acá te voy a mostrar una imagen donde ya Samuel unge al rey David como futuro rey de Israel. Aquí está la imagen. Esta unción significó muchísimo porque a partir de aquel momento, David, aún teniendo 15 años aproximadamente de edad, Dios ya comenzó a llenar a David de su Espíritu Santo. Y vamos a ver lo importante de la llenura del Espíritu Santo de David, porque David habría de hacer grandes proezas en lugar de Saúl. Esto creo que es muchísimo y es muy importante. Dios nos llena de sus bendiciones. Y bueno, y nos dice también este capítulo que obviamente, producto del corazón malo que tenía el rey Saúl, Saúl se llenó de cosas perversas en su corazón, y cuando la persona se llena de cosas perversas en el corazón, lamentablemente esa persona termina entregado o entregada a las tinieblas, entregado o entregado a los espíritus demoníacos. Dice este capítulo que a Saúl le atormentaba un demonio, un espíritu maligno, y obviamente ya había llegado a lo más crítico de la condición en su vida. Su espíritu se había alejado tanto de Dios, su corazón se había alejado tanto de Dios, que su corazón ya estaba tan vacío que un demonio, un espíritu tomó su corazón, tomó sus pensamientos. Qué feo es la situación, qué triste es cuando un hombre sobre todo o una mujer que ha sido llamado para ser lleno del Espíritu Santo termina lleno de demonios, lleno de espíritus malignos. Y aquí la diferencia: un hombre endemoniado, aquí lo vemos en la ilustración, y un hombre lleno del Espíritu Santo, como David. Creo que esto nos debe ayudar a reflexionar y nos debe ayudar a pensar cómo debemos vivir la vida delante de Dios.